Durante este tiempo que llevamos de ruta con nuestra bicicleta hemos visitado jardines, plazas y parques y hemos conocido grandes historias con grandes protagonistas. En muchos de estos recorridos hemos pasado alguna que otra vez delante de una iglesia, otro de los grandes tesoros que alberga esta ciudad. Hoy queremos detenernos en ellas, pero solo en aquellas que podemos agrupar bajo un denominador común. Son iglesias fernandinas. ¿Y por qué se llaman así?, se preguntarán. La respuesta es muy sencilla. Las mandó construir Fernando III el Santo entre los siglos XIII y XIV tras la conquista de Córdoba en 1236. Muchas de ellas se levantaron sobre mezquitas para erradicar así cualquier rastro o huella islámica que por esa época eran aún muy patentes en la ciudad. En torno a estas iglesias también se repoblaron muchas zonas de la ciudad con súbditos cristianos. Hoy hemos quedado en un lugar muy céntrico y que además no tiene pérdida. Estamos frente al ayuntamiento de la capital, en la iglesia de San Pablo, en plena calle Capitulares. Frente al ayuntamiento cordobés se sitúa la imponente iglesia de San Pablo. Construida entre los siglos XIII y XIV, acusa, sin embargo, importantes reformas del siglo XVIII. La fachada exterior se abre a la calle Capitulares con una portada de movidas columnas salomónicas. La torre conserva uno de los 3 carrillones mejor conservados de toda España. Tras el compás se vislumbra la portada de corte manierista que da acceso al templo de 3 naves. La actual iglesia y el ya desaparecido convento de San Pablo están construidos sobre un espacio que albergó siempre grandes edificaciones por su privilegiada situación ante la puerta de hierro de la ciudad y junto a una de sus principales vías de acceso. Primero fue el circo romano, luego los musulmanes construyeron un palacio almohade y finalmente los cristianos un convento de dominicos. En 1904 los padres claretianos se hicieron cargo del templo que hasta nuestros días funciona como parroquia de culto regular. Salimos de San Pablo y antes de seguir, una advertencia que nos servirá para todo el recorrido. Cuidado con dónde y cómo dejamos aparcada la bici porque tenemos que hacer muchas paradas y requieren su tiempo. Evidentemente no está permitido entrar con nuestro vehículo a pedales en las iglesias. Hecha esta recomendación, salgamos hacia la calle San Fernando, pero no lleguemos a la ribera. Hacemos una parada a medio camino para cruzar el arco y plantarnos frente a la iglesia de San Francisco y San Eulogio de la Serquía. Perteneció en origen al convento franciscano de San Pedro el Real fundado en el siglo XIII, que desapareció después en los procesos de desamortización. Los restos del claustro de esta iglesia conventual, en parte restaurados, envuelven esta parte de Córdoba en un ambiente casi romántico. Fundado, como decimos, en el siglo XIII, las remodelaciones barrocas inundan convento y templo. La portada de acceso, realizada en mármol y de estética barroca, acoge una hornacina con la imagen de Fernando III el Santo. La iglesia, de una sola nave y crucero, alberga un precioso retablo del siglo XVIII. Junto a los fondos propios, en su archivo se conservan los documentos de otra iglesia fernandina ya desaparecida y situada frente al Guadalquivir, la iglesia de San Nicolás de la Serquía. Ya habíamos estado aquí en otra ocasión, ¿lo recuerdan? Fue cuando íbamos en busca de las fuentes de Córdoba. Por eso, como ya sabemos dónde hay agua, podemos calmar nuestra sed sin necesidad de dar muchas vueltas. Pero tampoco hay que abusar, que acabamos de empezar.
De nuevo sobre la bici, tomemos la calle Lucano, después Lineros y voilà, otra iglesia fernandina, la de San Pedro de Alcántara, en la plaza del mismo nombre que también hemos visitado en otra ocasión. En este caso, las sucesivas reformas a las que se ha visto sometida han ocultado sus características arquitectónicas originales. Se han conservado 2 portadas medievales y el primer cuerpo de la torre. Las intervenciones más notables son las de Hernán Ruiz II en el siglo XVI, que diseñó la fachada principal, y la de Juan de Ochoa, que construyó la sacristía en el XVII. Un siglo después se le añaden yeserías a las techumbres. A pesar de tratarse de una de las iglesias fundadas por Fernando III el Santo, su aspecto, sin embargo, no presenta alguna de las características propias de la época de su construcción, sino que es el resultado de numerosas reformas de la que ha sido objeto. En el año 2006, el Papa Benedicto XVI acordó la declaración del templo como Basílica Menor de San Pedro. Salimos de nuevo, comprobamos que nuestra bici sigue ahí en buenas condiciones y empezamos a pedalear hacia otra zona conocida de la ciudad, Puerta Nueva. Pero no es este nuestro destino, sino una iglesia situada en una plaza que no habíamos visitado hasta ahora, la de la Magdalena. Cerca del barrio de San Lorenzo encontramos este edificio de gran valor histórico, uno de los primeros templos fernandinos en edificarse y modelo para otras parroquias cordobesas. La portada principal es la situada a los pies y luce un bello rosetón. De las entradas laterales sobresale la de la derecha, decorada con punta de diamantes. Está considerada como la más antigua puerta de las iglesias de Córdoba. La torre del siglo XVII va decreciendo en tamaño progresivamente. Su estilo artístico es el propio de la época en esta ciudad. Pone de manifiesto el influjo puramente castellano traído por los conquistadores, pero el estilo tardorrománico que por entonces se trabajaba en Castilla es sustituido por el mudéjar, combinado con elementos góticos. El 5 de septiembre de 1990 sufrió un voraz incendio que arruinó totalmente su interior. Desde hace años, la iglesia de la Magdalena no es objeto de culto, fue desacralizada y ahora es lugar de celebración de exposiciones y conciertos. Pues ya sabemos dónde podemos ir a escuchar buena música. El marco es único, desde luego. Lo apuntamos en la agenda, recogemos la agenda y montamos en la bici, aunque para recorrer un corto camino, el que nos lleva hasta la iglesia de San Lorenzo. Situada en el barrio del mismo nombre, esta iglesia es una de las más exquisitas joyas de la arquitectura medieval cordobesa. A pesar de las remodelaciones, las restauraciones de principios de siglo le han devuelto parte de su estética original. Y precisamente su originalidad radica en el pórtico de 3 arcos que antecede a la entrada principal. En el lado izquierdo se sitúa la torre y en el centro el imponente rosetón. La torre fue construida sobre el alminar de una antigua mezquita cuyos restos pueden verse en el cuerpo principal. El movimiento de los prismas superiores precede en estética a la Giralda sevillana. En su interior destacan la cabecera, cubierta con pinturas góticas italianas.
y el retablo mayor barroco, alojado hoy en día a los pies de la iglesia, cerca de la imponente pila bautismal y adornado con lienzos que representan la vida de San Lorenzo. Mucho tuvieron que esperar los vecinos de este barrio para ver su iglesia completamente restaurada, pero la espera, al final, valió la pena. Muy querida es también la parroquia a la que nos dirigimos ahora. Para alcanzarla volvemos a sortear el tráfico por la calle Santa María de Gracia. Hay que estar atentos. Bien, no hemos tenido ningún percance y ya estamos en la iglesia de San Andrés. Fundada en el siglo XIII, pudo ser construida sobre una basílica visigoda, aunque las intervenciones de siglos posteriores enmascararon todo vestigio anterior. La torre conserva su parte baja del siglo XVI. San Andrés fue una de las iglesias fundadas tras la conquista de la ciudad en la Serquía, en el lugar en que la tradición sitúa la antigua basílica visigoda de San Zoilo. La portada principal ostenta el escudo del obispo Sciuri. Destaca en el interior un hermoso retablo barroco de estilo churrigueresco trazado por Pedro Duque Cornejo, así como numerosos lienzos de gran valor artístico, como los realizados por Antonio del Castillo o Palomino. El 17 de abril de 1985 fue declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Salimos de esta parroquia con la agradable sensación de haber estado dentro de otro bien de interés cultural, y ya son unos cuantos los que estamos conociendo con nuestras rutas. Tal vez descubriremos más, pero solo si seguimos pedaleando por Córdoba, en concreto por la calle López Diéguez en busca de la iglesia de Santa Marina de Aguas Santas, en la plaza del Conde de Priego y en el barrio del mismo nombre, uno de los de más solera de la ciudad. Su construcción se inició en los últimos años del siglo XIII y se prolongó durante el XIV. Después su cronología está marcada por varios desastres naturales. En 1680 un fuerte terremoto sacudió la ciudad y provocó graves daños en la parroquia. La restauración del templo se llevó a cabo siguiendo el estilo barroco imperante. 75 años después llegó otro terremoto que también afectó a la estructura de Santa Marina, por lo que se tuvieron que hacer más obras para afianzar los muros. Más de un siglo después se produjo un incendio que destruyó prácticamente el templo. Las obras de restauración duraron 2 años. Después de tantas vicisitudes, tranquiliza saber que la iglesia sigue aquí, en pie, lista para ser contemplada por nosotros. Dicen los historiadores que reúne los estilos tardorrománico, gótico y mudéjar, aunque también posee elementos de siglos posteriores como la torre renacentista y el sagrario. Interesante es su rosetón, así como la portada lateral izquierda, única en Córdoba por sus características. El edificio, con cierto aire de fortaleza, distribuye su interior en 3 naves de estilo barroco. Destacan la capilla bautismal mudéjar y la capilla funeraria de los Orozco. ¿Qué les ha parecido la iglesia de Santa Marina? Impone, ¿verdad? Pues esperen que aún hay más.
Continuamos hasta alcanzar la Plaza Conde de Priego. Pasamos por los antiguos cines Isabel la Católica para acercarnos a la Plaza de Colón. Ya solo nos queda seguir callejeando por Caños, por la Plaza Chirinos y Ramírez de Arellano. Nuestro destino, la iglesia de San Miguel. Cuidado que no nos la pasemos porque está algo escondida para aquel que no conozca demasiado Córdoba, pero si preguntamos por la plaza del mismo nombre, seguro que la localizamos enseguida porque es muy visitada, sobre todo a la hora de echar un ratito en una terraza. Para encontrar las primeras noticias sobre este templo hemos de remontarnos a mediados del siglo XIII. Se construyó cerca de la Puerta Osario, un lugar estratégico en la ciudad, cerca del antiguo foro romano, punto neurálgico en esa época histórica. Desde fuera se aprecia que es una construcción gótica medieval con remodelaciones barrocas. De la portada llama la atención el hermoso rosetón de columnillas entrelazadas. El interior, dividido en 3 naves por pilares, desemboca en el presbiterio decorado con un retablo marmóreo del siglo XVIII. Los diversos lienzos y tallas barrocas conviven con obras del siglo XIX. Posee además una interesante capilla bautismal cubierta con una hermosa cúpula mudéjar. Después de este pequeño descanso nos disponemos a abordar el último tramo de nuestro viaje de hoy. Cruzamos la calle Cruz Conde hacia Góngora intentando no gastar dinero en ninguna de las tentadoras tiendas. Entramos al Boulevard del Gran Capitán y buscamos la iglesia de San Nicolás de la Villa. En pleno centro de Córdoba se eleva esta grandiosa construcción fundada en el siglo XIII y reedificada en el XV siguiendo una estética gótico-mudéjar. Posee una de las torres más bellas de las iglesias fernandinas, de forma poligonal y realizada sobre un alminar. También es de gran belleza su portada norte, construida por Hernán Ruiz II. Destacan en su interior varios elementos de gran valor artístico, como la capilla del bautismo del siglo XVI, también el retablo mayor de estilo barroco o la urna eucarística del orfebre Damián de Castro, también el artesonado de la nave principal. Una curiosidad, se llamó de la Villa para diferenciarla de la que estuvo situada frente al Molino de Bartos en el barrio de San Nicolás de la Serquía. Y otra curiosidad, hemos topado con otro bien de interés cultural según la Junta de Andalucía. La declaración oficial llegó el 9 de octubre de 2003. Nuestro último destino también está en el centro, concretamente en la Plaza de la Compañía. Por eso ahora nuestro itinerario debe ir por la Plaza de las Tendillas para girar luego hacia la derecha, hacia la calle Duque de Hornachuelos. Los chorros y las pequeñas fuentes de las Tendillas ayudarán a mitigar el calor para que lleguemos frescos a la iglesia de Santo Domingo de Silos,
o más bien la desaparecida iglesia de Santo Domingo de Silos, porque los restos de este antiguo templo se encuentran hoy en día integrados en el majestuoso archivo provincial. En el medievo, no obstante, tuvo su importancia porque era una de las 7 collaciones en las que dividió San Fernando la villa. Posteriormente se fundió con la del Salvador. Muy reformada actualmente, solo se conserva de la antigua iglesia la capilla de la Concepción, de planta rectangular y cubierta con bóvedas de crucería. Mantiene la fachada ciega de la iglesia a la plaza de la Compañía. Y así, en buena compañía, terminamos el programa de hoy, una ruta que debemos casi en su totalidad a Fernando III el Santo. Gracias y hasta la semana que viene.